Muy buenas noches, un cordial saludo para todos nuestros televidentes, quienes hacen posible que su caso en casa pueda estar al aire de lunes a viernes. Obviamente cuando hay lunes festivo, pues no hay emisión. Y siempre con expertos en distintos temas y áreas jurídicas, áreas del derecho, porque es un programa de servicio para la comunidad, es el consultorio jurídico de nuestros televidentes de Teleantioquia TV en Grande. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, periodista y abogado. Hoy vamos a hablar de un tema que es interesante y está relacionado con la violencia intrafamiliar, qué se entiende por maltrato, cómo se sanciona el maltrato, lo relacionado también con el tema de género también, y por eso hemos invitado a un abogado que es experto en el tema del derecho penal y tiene maestría también en esa misma área. Se trata de Mauricio Urquijo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Juan, y pues por aquí a la orden en este extraordinarísimo programa. Bueno, en las noticias generalmente siempre se está hablando de violencia contra menores, contra cónyuge o compañera permanente. Bueno, las noticias generalmente nos están presentando casos de violencia intrafamiliar, de maltrato. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es la violencia intrafamiliar y en qué casos podemos decir que hay un maltrato que puede ser sancionable o no? Bien, es un problema bastante complejo porque nuestro legislador no se ha dedicado de manera rigurosa a decir qué es la violencia. Simplemente el tipo penal dice el que maltrate a un miembro de su familia. ¿Y qué es maltrato? Entonces nos hemos dedicado a pensar en la pena, que debe ser una pena alta. Algunos hablan de conseguir firmas para una cadena perpetua, pero nos hemos preocupado por qué es el maltrato. Si una bofetada es maltrato, si la infidelidad será maltrato, no es claro. Entonces, digamos que estamos ante un desafío y es precisar, primero que todo, de qué se trata eso, porque nuestra legislación tiene una tradición, un contexto que, digamos, está muy asociada a escándalos, a temas a casos que han sido de relevancia pública, donde la gente reacciona y el Congreso ha reaccionado, sacando leyes donde se incrementa la pena o se reducen garantías procesales, creyendo que con esto se resuelve el problema. Exacto. En nuestro país somos especialistas en la expedición de normas. Tenemos normas para todo. ¿Qué tanto las respetamos y las aplicamos? Es una de las grandes polémicas. Antes de comenzar el programa, nosotros dialogábamos y usted me decía que lastimosamente, o no sabemos si es bueno o malo, que cada que surge un evento de violencia, entonces ya inmediatamente corremos a buscar la norma que regule ese hecho de violencia. ¿Será que es que nuestra normativa no es tan segura para que estemos buscando siempre medidas de sancionar cuando se van presentando ciertos eventos? Claro, nosotros hemos sido, digamos, de reacciones, es decir, la violencia intrafamiliar se crea a principios de los 90. Luego aparece un caso muy famoso de una violencia en la costa, se crea la famosa ley contra los ojos morados que aumenta la pena. Luego aparecen más casos. Finalmente, recién está el caso del famoso Bolillo Gómez, que produce la ley antibolillo, que es en 6 meses el Congreso saca una ley donde dice que no se necesita la denuncia para que se investigue el delito y que tampoco se puede renunciar o desistir. Luego tenemos los ataques con ácido que han dado lugar a creación de nuevos tipos penales sin técnica alguna. Luego se crea el tipo penal de feminicidio con la famosa ley Rosa Elvira. Es decir, estos casos sí son rechazables, son atroces, hay que buscar soluciones, pero lo que nosotros hemos creído es que solamente sacando dientes punitivos se va a resolver el problema. Y lo que hemos visto es que antes las cifras nos muestran que se viene incrementando el problema porque, claro, estamos buscando la solución donde no es. Entonces, legislamos coyunturalmente creyendo que asustando con más pena se resuelve el problema, pero realmente eso se ha hecho sin técnica porque el Congreso sale a correr para darle un resultado a la sociedad, para conseguir votos. Para apagar el incendio mediático. Pero no hay ningún estudio criminológico. Nadie se ha preguntado por qué hay violencia intrafamiliar. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué los hombres golpean? ¿Por qué las mujeres golpean? ¿Por qué los que tienen ciertas condiciones de poder en la familia golpean? Eso nadie lo pregunta. Porque hay abusos contra los menores. Claro, se lo preguntan algunos expertos, pero no son tenidos en cuenta a la hora de elaborar las leyes porque lo que consigue rating básicamente es la mano dura y básicamente esa no ha sido la solución, está demostrado. Esa no es la solución. Hablemos de casos prácticos, de ejemplos de la vida cotidiana. Llegó el señor embriagado o en estado de embriaguez a golpear o a gritarle a su esposa, los vecinos escuchan. ¿Qué pueden hacer los vecinos? Bien, resulta que desde la famosa ley antibolillo, lo que ocurrió fue que como la víctima del Bolillo Gómez nunca denunció, entonces Correcto. El Congreso sacó la ley antibolillo que consiste en que no es necesaria la denuncia. Entonces cualquier persona puede denunciar
incluso la Fiscalía, sin necesidad de que alguien se lo ponga en su conocimiento, debe investigar de oficio ese tipo de asuntos. Y no se necesita que sea la víctima la interesada. Entonces se puede investigar de oficio y pasa otra cosa, que así la víctima no quiera o se reconcilie con su pareja o sencillamente no esté interesada en el proceso penal, resulta que la Fiscalía tendría la obligación de continuar con ese chicharrón. Todo el proceso. Exacto, independientemente de si la víctima se siente o no con la necesidad de acudir al aparato punitivo. Entonces, en los casos en los que los vecinos se dan cuenta de los maltratos, claro que los pueden denunciar, aunque también hay que decirlo, pues se va a generar el problema de si la víctima no coopera o no está interesada en el proceso penal, pues entonces podría ocurrir que la Fiscalía se quede con un chicharrón que no sepa qué hacer con él porque no hay pruebas. Eso es un tema muy delicado porque entonces las personas que crean que no necesitan hacer la denuncia formal, pues no se vaya también a desgastar el aparato judicial y por supuesto por el tema de Fiscalía y toda esa situación. Estamos con Carlos López desde Envigado. Buenas noches. ¿Cuál es su inquietud en su caso en caso? Buenas noches. Yo quisiera saber a partir de qué edad se responde penalmente en Colombia por el delito de violencia intrafamiliar. Bueno, gracias por esa inquietud. ¿A partir de qué momento? ¿Cuando se es mayor de edad? ¿Cuando se tiene 16 años? Porque hay personas capaces para realizar ciertos actos. ¿Cómo no? Pues a ver, eso es otro tema, digamos que tiene que ver con la imputabilidad, cuando una persona puede responder penalmente y es a partir de su mayoría de edad. A partir de los 18 años se puede responder por el delito que sea, no solo por violencia intrafamiliar, sino por cualquiera. Correcto. Y lo que sí es condición necesaria es que sea un miembro de la familia. Y el mismo Código Penal define que se entiende por familia los cónyuges, compañeros permanentes, los padres y los hijos, así no convivan juntos, y los descendientes de los últimos, es decir, también se incluyen los hermanos. Pero hay otra cosa muy interesante, dice que también todas las personas que de manera permanente se integren a la unidad doméstica, es decir, que tampoco es necesario que sean familia por consanguinidad o por afinidad, sino que basta con que convivan, tengan una integración permanente e incluso los cuidadores de personas en situación de indefensión o de los niños responden penalmente por el delito de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué requisitos hay para responder? Ser mayor de edad y ser parte de esa familia que así define el Código Doctor Penal. Mauricio Urquijo, ¿qué ocurre cuando una persona, miembro de una familia, le habla muy fuerte a la abuelita o cuando hay ese tipo de lenguaje verbal, pues digamos, grosero, soez? ¿Eso también tiene algún tipo de sanción? ¿También se puede entender como maltrato o violencia intrafamiliar? Claro, y ahí es donde tenemos el problema. Por ejemplo, en España se ha tratado de regular este delito tratando de que sea habitual, es decir, que no baste con un solo episodio de un malentendido, sino que se trate de una actitud del agresor que sí esté encaminada al maltrato. Pero en Colombia no se exige habitualidad, es decir, basta con un solo episodio de lo que se pueda considerar violencia para que haya delito. Pero lo que decíamos desde el principio es que no nos hemos dedicado a escribir o a profundizar o a legislar bien sobre qué es el maltrato. Entonces, maltrato podrá ser para algunos que sean, digamos, muy rigurosos, maltrato podrá ser cualquier subida de tono. Pero digamos para otros menos rigurosos podrá decirse no, pero es que algún golpecito no importa, hay que esperar a que sea más grave. Entonces eso dependería un poquito del juez que le toque a uno, del fiscal, y por eso es que muchas veces los fiscales no le paran bolas a estos temas porque ellos dicen si esto no parece tan relevante, no lo tramitemos, y la víctima se queda de pronto maniatada porque realmente no hay unas reglas de juego claras que nos permitan saber qué es maltrato y qué no lo es. Y ahí de pronto el Código de Policía no tiene ningún vínculo con ese tema de maltrato, ¿no se conecta por algún lado? No, lo que pasa es que lo que puede intervenir el Código de Policía es cuando hay una perturbación de la convivencia. La policía puede, digamos, acudir con ciertas facultades para intervenir, pero digamos que es una intervención administrativa y no es de carácter penal. Okay. En lo que sí tiene que ver con lo penal, pues decíamos, a ver, maltrato en el Código Penal no está definido. Entonces uno tendría que interpretarlo mirando el Código de Infancia y Adolescencia, a ver qué es maltrato contra los niños. Cuando se trate contra una mujer, pues habrá que ir a las leyes que protegen a la mujer, más concretamente la ley 1257-2008, que allá es una ley integral para la protección de las mujeres, y contra los ancianos también una ley específica, que es un tratado internacional que se incorpora en Colombia. Entonces, cuando ocurre algo de violencia,
la mejor manera de tratar de visualizar de qué se trata, habría que ir a otras normas que no son penales, a ver si eso es violencia. Para analogía, buscar cómo construirla. Y el problema es que esas normas no se construyeron con propósitos penales, sino con otra clase de propósitos que son de protección, que son administrativos. Tema social. Claro, que es el frente que hemos abandonado, proteger antes de que ocurra la violencia. Sí, preventivamente. Aquí esperamos a que ocurra la violencia pensando que con la amenaza, con eso se neutraliza, o con la eso represión. claro, que con eso se disuade para que nadie más lo haga, pero básicamente estamos descuidando realmente a las víctimas porque las medidas de protección no se aplican. ¿Usted sabía, por ejemplo, que la EPS tiene que pagarle a la mujer maltratada el hotel y si no darle un auxilio económico para que esté protegida de su agresor durante un episodio de violencia? No, pues si no quieren atender la gente, no me imagino yo cómo será con el pago de hotel. No nos hemos puesto a pensar que la solución es más cárcel cuando un preso al año cuesta más de 14 millones de pesos. Sí, es verdad. Cuando un preso al año cuesta más de 14 millones de pesos, en vez de invertir esa plata en evitar que la víctima se vuelva víctima. Vamos con llamadas, doctor Mauricio Urquijo. Jonathan Hernández desde Santa Elena, buenas noches. ¿Cuál es su inquietud hasta ahora? Sí, buenas noches. Buenas noches. Quería felicitarlos por el programa. Muy amable, gracias. También para saber qué sanciones tiene el delito de violencia intrafamiliar. Exacto, violencia intrafamiliar, y aprovechamos de una vez, doctor Mauricio, para diferenciar violencia intrafamiliar con violencia de género. ¿Cómo no? Aprovechemos de una vez. Claro, como decíamos al principio, muchos de los antecedentes de las normas que regulan la violencia intrafamiliar son por violencia de género. Es decir, violencias que se han presentado por fuera del ámbito doméstico, entonces se termina regulando el ámbito doméstico. Pero la violencia de género es cualquier tipo de violencia que se ejerce con base en el género. Es decir, cuando se ejerce una violencia contra una mujer por el hecho de ser mujer. Y esto también ha sido un problema. ¿Cuándo es contra una mujer por el hecho de ser mujer? Pero sobre eso sí hay mucha información disponible. Y es que resulta que las mujeres tienen una situación, digamos, social en la que tienen un punto de partida para acceder a ciertos derechos muy por debajo del hombre, muy por debajo del varón. O sea que usted no hemos podido avanzar frente a las garantías de la mujer frente al hombre para respetar ciertos derechos. Definitivamente no. A lo que voy es que la violencia de un hombre contra una mujer puede ser más grave que al revés. Que en contrario. Claro, ¿por qué? Porque es que el hombre no tiene esas limitaciones sociales que tiene la mujer. La mujer tiene más miedo de salir a la calle que el hombre. Es más conservadora. Una mujer en un escenario con un hombre no está en las mismas condiciones de igualdad. Por lo tanto, cuando el hombre violenta a una mujer por alguna razón, por ejemplo, asociada a los celos, básicamente es porque la considera una cosa suya. Entonces, muchas de las violencias de los hombres contra las mujeres, pues sí tienen, digamos, algún abuso de la posición de género. Y esto se puede presentar en el trabajo, en la academia, en la calle. Y la violencia intrafamiliar es cualquier violencia, sea de género o no, que se presenta, digamos, entre miembros de la familia, porque allí lo que se protege no es... bueno, eso es otra discusión, si se protege a la familia o a los miembros de la familia, pero básicamente puede haber violencias al interior de la familia que no sean de género. Estamos con Mauricio Urquijo hablando sobre el tema de la violencia intrafamiliar, sobre el maltrato, sobre las posibles sanciones, sobre lo que ustedes pueden hacer. Vamos a una pausa y ya regresamos. Aspectos importantes para recordar sobre la violencia intrafamiliar o el maltrato. La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de maltrato físico o no físico que esté orientado a vulnerar cualquier derecho de los miembros de la familia. Para que se presente el delito de violencia intrafamiliar no es necesario que ocurran lesiones físicas o psicológicas graves. Basta con que se presente un solo maltrato en el que se abuse de alguna condición de inferioridad de la víctima. El delito de violencia intrafamiliar se investiga de oficio, es decir, que no se requiere la denuncia de la víctima para que se inicie el proceso penal y no es desistible, lo cual significa que el proceso no termina por simple voluntad de la víctima. El delito de violencia intrafamiliar no admite modalidad culposa, es decir, que no existe violencia intrafamiliar por descuido o negligencia. Si la violencia produce un daño grave, se castiga como lesiones personales y si el autor pretende causar la muerte, se castiga como tentativa de homicidio o feminicidio según el caso. No existe una definición legal clara de lo que se debe considerar maltrato, razón por la cual una bofetada o cualquier castigo físico o su equivalente en violencia psicológica se podría considerar como delito. Si usted es víctima de algún tipo de violencia intrafamiliar, debe acudir a una comisaría de familia y allí le brindarán atención de emergencia y la orientación necesaria para la protección de sus derechos.
Y continuamos con el doctor Mauricio Urquijo, hablando entonces de violencia intrafamiliar, de maltrato. Doctor Mauricio, ¿qué tanto son las penas o las sanciones? ¿Cómo se penaliza para que nuestros televidentes conozcan qué herramientas hay para, digámoslo, si está bien dicho o no, castigar a esa persona que incurre en esa violencia? Cómo no, y muy conectado con lo que nos preguntaba el televidente, y es que la pena básica es de 4 a 8 años, y básica es cuando ocurre cualquier tipo de violencia entre miembros de la familia, pero si es una violencia contra una mujer, contra un menor, contra un anciano o alguien en situación de disminución física o psíquica, la pena se puede aumentar casi que hasta en el doble, de tal manera que es una pena considerable. Y también este año se creó un nuevo tipo penal que nadie conoce, que es bastante complicado porque también tiene un problema de técnica legislativa muy grave, y es el descuido de ancianos. Y es que cualquier clase de descuido de un anciano que dé lugar a que no tenga al día su vestimenta o sus cuidados de aseo básicos, su medicina, es delito de 4 a 8 años. Es decir, tenemos que tener muy presente que el legislador ha regulado de una manera bastante amplia, bastante difusa este tema, y en relación con los padres que castigan físicamente a sus hijos, es hora de ir pensando que, pues, si nosotros interpretamos las normas que protegen a los niños armónicamente con tratados internacionales, está excluida cualquier tipo de violencia como forma de educación. Es que yo escucho gente que dice que las pelitas con amor educan y ese tipo de cosas, pero es que... La palmadita pedagógica. Claro, pero básicamente eso es violencia. Ahora, no estoy diciendo que sea delito, porque probablemente un juez considere que eso sea normal, porque en el ámbito social eso se entiende como parte de la educación. Pero si somos rigurosos o más bien rigoristas, hay que tender a eliminar ese tipo de violencias, porque es que el golpe es violencia. Por supuesto. Lo que también hay que entender es que además de las personas adultas que nos ven, probablemente hay menores que también están en compañía de los padres viendo el programa, porque algunos son muy inteligentes y entonces también comienzan a decir, ah, mire lo que están diciendo allá en el programa. Usted entonces no me puede hablar duro, mamá, no me puede mandar a hacer cualquier cosa porque ya me protegen las normas. Entonces hay que estar muy pendientes. Juan Calle, muy buenas noches, bienvenido a Su Caso en Casa. ¿Y cuál es su inquietud? Buenas noches. Buenas noches. Para hacerle una pregunta al invitado. Claro que sí. ¿Qué sucede si un menor de edad incurre en violencia intrafamiliar? Ah, buena pregunta, muchas gracias. Si es el menor el que incurre y no, porque siempre piensan que es el adulto. ¿Qué pasa con el menor? Claro, también hay menores de edad que realizan violencias contra sus padres, pero claro, digamos que allí ya nos vamos a otro tema, es el régimen penal de los menores adultos, o el régimen de quienes no son imputables, sino que se van por el Código de Infancia y Adolescencia. Allí ya no hablamos de penas, a ellos no se les busca castigar, sino proteger. Entonces se van por la vía de las normas de infracción de menores, y eso ya es, digamos, otro camino distinto. Es otro camino distinto, que no es penal, sino que lo que busca es, de algún modo, una finalidad más preventiva, más de reeducación y más de protección, doctor Mauricio, que de castigo. Lo que pasa es que encontrar ese equilibrio entre cómo los padres pueden corregir a sus hijos, cómo los compañeros deben tratarse, pues hay una línea muy delgada entre si hablo duro, si golpeo la mesa, o sea, eso regular, claro, no es muy difícil. Un autor señalaba en algún momento que esto no debería ser delito, porque es que la familia es una institución donde, pues, que es una maquinaria cuyas piezas funcionan una pegada de la otra. Correcto. Y puede haber roces, puede haber problemas, y digamos que esto sería normal, porque es una dinámica normal. Claro, los seres humanos somos conflictivos, claro, y creo que tiene razón, es decir, no toda desaveniencia al interior de la familia debe ser delito, pero entonces digamos que esto nos lleva a una discusión muy complicada, y es finalmente cuál es el, digamos, bien jurídico que se protege. Hay quienes dicen que es la familia, yo creo que no es la familia, porque si fuera la familia hay violencias dañinas que no ponen en peligro a la familia. Es decir, puede haber violencias que la víctima considere que se las merece, por ejemplo, o las violencias contra los menores, puede que ellos ni siquiera entiendan, o puede que eso no destruya a la familia ni la ponga en peligro, sino que a veces antes la afiance. Porque culturalmente de pronto también es aceptado. Claro, ¿no? Y hay circunstancias de maltrato donde ciertas personas de verdad están tan maltratadas que creen que se merecen el maltrato. Que eso es válido. Y resulta que si vamos a ver que desde el punto de vista del bien jurídico familia, pues ahí no habría ningún problema. Realmente lo que creo yo que debería observarse con cuidado es que lo que se protege es a las personas vulnerables dentro de la familia
de ciertos abusos, ¿cierto? Desde ese punto de vista se podría considerar que habría violencia intrafamiliar cuando haya una relación de desequilibrio entre los miembros de la familia, es decir, el que tiene más poder frente al que menos lo tiene, o bien sea en razón del género, de la edad o de alguna situación física, psicológica, qué sé yo. Pero lo que le decía, este delito ha estado tan mal regulado que está todo por hacer y yo sí creería que deberíamos exigir que para que sea delito no basta con la mera intención de insultar o de maltratar, sino que además se debería exigir que haya algún resultado por pequeño que sea, es decir, que haya por lo menos una incapacidad de un día o de 2 días, que haya alguna lesión física por lo menos mínima, ¿cierto? Porque si no exigimos algún tipo, digamos, de resultado, básicamente podríamos estar en manos de cualquier cosa. Y esto es un problema porque las familias, pues, digo, el conflicto existe, pero hay piezas que tienen roces y hay eso que es revisar normal. cuando sí, el conflicto traspasa pues lo normal de una familia. Y subir la voz, esas cosas son sí, cosas eso pasa, que pasan. pues también, y más en Antioquia Exacto. y en otras regiones donde se habla duro. Don Iván Vélez desde Itagüí, muy buenas noches, bienvenido a Su Caso en Casa. Gracias, doctor, muy buenas noches. Una preguntita. Claro que sí. ¿Ante qué autoridad se puede denunciar el delito de violencia intrafamiliar? Exacto, usted hablaba, muchas gracias al televidente, usted hablaba, doctor Mauricio Urquijo, sobre con denuncia y sin denuncia. Expliquemos un poco más en detalle el tema. ¿Cómo no? Bien sea la víctima o cualquier persona, correcto, puede denunciar la violencia intrafamiliar en la fiscalía. La fiscalía es quien se encarga de investigar, de instruir y de acusar en caso de que considere que sí hay una posible violencia intrafamiliar. Entonces es en la fiscalía. Ahora, si se trata de un evento grave, pues básicamente puede haber protección policial, se puede acudir a una comisaría de familia, como lo decía uno de los tips que leyó ahorita nuestro amigo Juan Carlos. Las comisarías son lo más cercano y allí se le puede asesorar a una persona, esto será una violencia intrafamiliar o no, porque muchas veces de pronto en la fiscalía podrían considerar que no es tan relevante y dejar a la persona sin una asesoría completa, pero es la fiscalía la que se encarga de iniciar las investigaciones penales, pero para efectos de protección, porque es que no todo es lo penal. Cuando hay un problema en la familia, pues debe haber otra clase de intervenciones, no la penal o no solo la penal, sino que además tiene que haber un trabajo allí que busque intervenir ya con expertos en el tema de familia, si es recuperable o no la relación. Que además nos faltan, según lo que hemos conversado, doctor Mauricio Urquijo, es que también falta como mucha investigación en materia de criminología y antecedentes e investigaciones serias que también nos ayudan a entender las conductas de los seres que son violentos, de los seres humanos que son violentos, para poder entonces con prevención pues también ir previniendo ciertos temas. Claro, es que gracias a la criminología es que nos hemos dado cuenta que la violencia del hombre no es la misma que la de la mujer. El hombre está prevalido muchas veces de una cultura machista, de una posición de dominio en las relaciones interpersonales que, digamos, estudios sociológicos nos han permitido concluir que esas violencias tienen unas causas distintas a las violencias que ejercen las mujeres. Normalmente, no estoy diciendo todas las violencias, pero sí, normalmente el hombre cuando violenta a una mujer, hay de base una cierta discriminación, una cierta consideración de que eso es normal, de que eso se puede hacer, o de que no es grave. O de que no es grave, y nosotros tenemos machismo en casi todos los ambientes de la vida cotidiana. Entonces la criminología nos ha permitido darnos cuenta de que esa causa es el machismo, de tal manera que podríamos decir, hombre, la respuesta o la solución está en atacar el machismo, por ejemplo. Doctor Mauricio Urquijo, muy agradable hablar con usted y poder compartir con nuestros televidentes sobre este tema, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, el maltrato, dónde se puede denunciar, cuándo no se necesita denuncia. Le agradezco mucho por estar con nosotros y seguramente lo vamos a invitar para que hablemos de otros temas, porque usted como penalista nos puede ayudar también en otras áreas del derecho. Muchas gracias. Con todo gusto y por aquí a la orden. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa. Ya saben, de lunes a viernes, Su Caso en Casa para resolver problemas jurídicos. Muchas gracias.